Hola, soy Fabricio Ruiz de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León. Hoy hablaremos de los temas Estado y soberanía. Primero hay que tener en cuenta el concepto de Estado y reflexionar sobre por qué es importante, sobre todo para la asignatura que llevamos, que es Derecho Constitucional. Primero es importante entender el concepto de Estado, debido a que a partir de ello podríamos tener una comprensión más amplia y efectiva y digamos un poco más específica de los temas, para poder entrar a temas como concepto de Estado, formas de gobierno, entender el rol de la Constitución dentro del mismo y todos estos temas que se desprenden del mismo. Primero, el concepto de Estado. El Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales se ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de los límites territoriales establecidos. Para desglosar un poco los elementos mencionados en la anterior definición, podemos encontrar el elemento territorio, población, gobierno, soberanía e instituciones. Y el último y el más importante, que todo esto está dentro de un ordenamiento jurídico que antecede al Estado, o Constitución. Para hablar de las formas de Estado o formas de gobierno, explicaré brevemente un poco en qué se diferencian. Tradicionalmente no se tenía una distinción clara entre forma de Estado y de gobierno. Hoy en día se puede decir que uno establece la estructura y el otro cómo se ejercerán los roles dentro de la misma. O en una frase que me gusta, que es: el Estado antecede al gobierno. Para dar un ejemplo, las formas de Estado podrían ser república, monarquía y dictadura. Y en las formas de gobierno encontramos al Estado unitario, federal y confederal. De esto obtenemos una pequeña conclusión, que es que el Estado es básicamente establece cómo se va a gobernar después, digamos. Es la estructura que podría estar ya establecida en la Constitución desde la forma de cómo se va a gobernar. Si el poder reside en una persona o si va a haber un poco de imparcialidad y el mismo poder va a residir en varias personas. Pasando al gobierno, podemos encontrar tal vez un sistema económico, cómo se va a llevar la administración, si es que es una república o si es concentrada en una sola capital. Después pasamos al tema de la teoría general de la Constitución. Igualmente hay que entender qué es la Constitución. La Constitución, en términos llanos, la podríamos definir como la ley suprema de cada estado o nación, de la cual se desprenden los demás ordenamientos jurídicos. Otra asignatura que nos podría ayudar un poco a entender la Constitución y por qué es tan importante para el Estado es teoría política, en donde se establece que la Constitución generalmente es la que antecede al Estado, porque a partir de ella hay ciertos límites jurídicos que los mismos gobernantes, aun así sean de uno solo o en una monarquía, tienen que tener límites en su manera de gobernar. La teoría de la Constitución, por su parte, es más un dogma de cómo debería ser la Constitución. Aún así, no podemos tener claro cómo es una Constitución, o no podemos tener un solo concepto de Constitución que englobara todas las constituciones que existen, ya que hay muchas variedades de la misma. Hay constituciones más tradicionales y más rígidas, en las cuales no se respetan todos los derechos, en donde se pasan por alto derechos fundamentales, derechos humanos, garantías individuales. Hay constituciones más inclinadas a ciertas corrientes filosóficas de pensamiento, como son el capitalismo, el socialismo, en donde se definen los roles del Estado de una manera muy distinta. Entonces, diríamos una definición de una constitución más general, una constitución más moderna que englobara distintas características.
Primero, los elementos de la Constitución. Podemos encontrar las normas fundamentales en donde se organiza el Estado, se dividen los poderes, se establece la soberanía del Estado y cómo se va a gobernar. Por otro lado, tenemos los derechos fundamentales, los derechos humanos, las libertades individuales que se reconocen y se protegen en el marco constitucional. Finalmente encontramos la organización de poder, en donde hoy en día tenemos generalmente la división del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como las estructuras de los gobiernos locales, regionales o nacionales, esto dentro de una federación. Hoy en día tenemos características, podríamos englobar tal vez esto hablando de una constitución liberal, digamos, en donde pues la soberanía popular, en donde el pueblo es el que toma, digamos, el control del Estado sobre quiénes van a ser sus gobernantes, qué es lo que más le conviene al pueblo y en base a ello tomar decisiones para elegir a sus gobernantes. Tenemos, por ejemplo, también el Estado de Derecho, que se ha llegado a esto, digamos, bajo el principio de legalidad, ya que el principio de legalidad nos dice que todo se tiene que hacer bajo la ley, digamos, la ley que está, digamos, fundamentada en la misma Constitución y que a partir de ella se van a tomar todas las decisiones de gobierno. En resumen, podríamos decir que la teoría de la Constitución nos dice cómo debería ser reconocida una Constitución moderna, digamos a grandes rasgos, o las constituciones más numerosas que existen en el mundo hoy en día, las cuales engloban todos los principios y elementos que anteriormente mencioné. Y esta es muy importante para poder entrar al siguiente tema, que es la Constitución y el derecho constitucional. No mencionaré mucho la Constitución debido a que creo que di una amplia explicación a partir de la teoría de la Constitución de cuáles son las características de la Constitución y el concepto de la misma. Pasamos al derecho constitucional. El derecho constitucional, digamos, es una rama del derecho, la cual es para mí mucho más profunda que las demás, ya que la misma Constitución, como mencionábamos, antecede a todas las leyes. Entonces, si alguna resolución, alguna ley, algún hecho se va en contra de la misma Constitución, inclusive puede haber, digamos, leyes emitidas que son anticonstitucionales y, digamos, perjudican a la misma Constitución. En este caso entraría el derecho constitucional. El derecho constitucional también lo podríamos ver reflejado, digamos, en tribunales más supremos, digamos, que llegan a la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, en nuestro caso en México, en donde se resuelven casos donde hay violaciones a las garantías individuales, digamos, que están expresas en los primeros artículos de nuestra Constitución política. También donde haya irregularidades, digamos, en algún proceso electoral, digamos, donde un ejemplo donde no se respete la soberanía popular del Estado, donde se llegue al poder por otras vías que no sean las que están establecidas en la misma Constitución, entonces a grandes rasgos el derecho constitucional pasaría a ser, digamos, como me gustaría llamarlo como la última ratio, la última herramienta para protegernos en caso de que los otros derechos fallen en temas muy sensibles y muy delicados como son la protección de nuestros derechos humanos, sobre que se violen estructuras que ya están organizadas en la misma Constitución, inclusive con mismos ordenamientos jurídicos que vayan en contra de la misma. Otro subtema acerca del derecho constitucional y la misma Constitución es el bloque de constitucionalidad. A grandes rasgos, el bloque de constitucionalidad podríamos mencionarlo como digamos, un tipo de doctrina en la cual los juristas se basan para resolver casos, para respetar y darle jerarquía a diversas normas. Por ejemplo, los tratados internacionales a los cuales
En la misma Constitución se menciona a los cuales un país ha firmado pertenecer. También la pirámide de normativa que se va a respetar cuando se resuelva alguna controversia jurídica. Entonces, digamos que la función de este bloque de constitucionalidad sería darle una mayor protección tanto a los derechos humanos y a la soberanía y a la permanencia de la misma Constitución por medio de otros ordenamientos jurídicos externos y de preceptos o fuentes del derecho que son ajenas a la Constitución, como podría ser la costumbre, que a partir de la misma se crean leyes, entre otras fuentes. El tema de la soberanía, que es uno de los elementos principales en lo que es el concepto del Estado moderno, pasaría a ser fundamental, digamos, porque a partir de la soberanía, un Estado, digamos, puede tomar una cierta, llamémosle, una personalidad o una manera de gobernar que a lo mejor no se parezca a otros estados, lo cual le otorga una independencia en tomar acciones dentro de su mismo territorio, que está igualmente delimitado por la misma Constitución, que el poder sea ejercido por los mismos, por los nacionales o por los que están inmersos en la política nacional, digamos. Y la soberanía últimamente se ha concebido de distintas maneras. Una soberanía absoluta, podríamos reflejarlo es aquella en donde la Constitución nacional es la más fundamental, la que más peso tiene dentro del Estado, y en donde se dejan de lado muchas veces tratados internacionales. Podríamos mencionar el caso de las monarquías, en donde en una sola persona reside el poder, que se ha visto esto durante muchos siglos atrás y que ha ido evolucionando y ha ido desapareciendo hasta hoy en día. Hoy en día podríamos hablar de una soberanía limitada y una soberanía popular. La soberanía limitada es limitada principalmente por tratados internacionales que muchas veces se les dan el mismo peso de la Constitución en cuanto a la resolución de una controversia o inclusive más. La soberanía popular, por su parte, se refiere más al tema de gobierno, a la elección de nuestros gobernantes, en donde el pueblo es el que tiene el control relativamente de quiénes van a ser los elegidos para lo que le convenga más a la nación. Y para finalizar esta pequeña cápsula informativa, mencionaré algunos casos en donde tal vez la soberanía podría verse que está intacta, pero al mismo tiempo se cuestiona si en verdad es una soberanía absoluta o de cualquier tipo. En los casos, por ejemplo, México, que depende mucho de Estados Unidos, ha dependido mucho, ya dependiendo de las administraciones. Hay administraciones que van más alineadas a lo que dice el vecino país, hay unas que menos, pero digamos la soberanía se pierde cuando un estado de mayor poder podría ejercer cierta presión o una coerción sobre otros estados. Aquí tal vez en el ordenamiento jurídico se establece que es una soberanía y que es independiente a los intereses o a las decisiones de otros países, pero hoy en día en el mundo globalizado, digamos, esta soberanía se pierde un poco, ya que hay países que ejercen control sobre otros para sus propios intereses, lo cual al final del día termina afectando un poco lo que es la teoría de la soberanía y si esta en realidad es efectiva. Gracias. La bibliografía utilizada para este trabajo fue el libro Derecho Constitucional Comparado, a partir de la página 57, El Constitucionalismo Moderno, por García Cuadrado y Antonio M. Y finalmente, La evolución de la soberanía en el Estado mexicano, por la UNAM.